vamos a hacer un paréntesis en las clases que hemos estado enseñando acerca de las cartas de Pablo, las enseñanzas que tenemos en las cartas de Pablo para el día a día. Y vamos a hablar acerca de la Navidad, ¿ok? Así que vamos a poner aquí Navidad. ¿Por qué vamos a hablar de la Navidad? Porque es importante, Navidad. Es importante que tengamos claro cuál es el panorama completo de lo que significa la Navidad para el mundo cristiano. No digo para los cristianos en general, porque para los cristianos en general podemos tener diferentes conceptos. Es más, ustedes mismos saben que ya en estas épocas ya salen los videos de si se celebra la Navidad, si no se celebra la Navidad. A algunos no les gusta la Navidad, no porque tengan una base teológica para decir no se debe celebrar la Navidad, el cristiano no debe celebrar la Navidad, simplemente porque la Navidad pues no trae buenos recuerdos y prefieren no celebrar la Navidad. Algunos sí tienen base para decir no, los cristianos no deben celebrar la Navidad. Y otros dicen, no, sí, los cristianos pueden, no deben, pero pueden celebrar la Navidad. Y justamente ese debate es el que no vamos a ver si podemos o no podemos hoy celebrar, si debemos exigir, qué hacer con el cristiano Grinch, ¿no? El que no le gusta la Navidad y que se para quejando y que no le gusta que pongan ni una luz, ni un árbol, nada, porque todo es satánico. ¿Qué hacer? ¿Cómo tratamos con esas personas? Eso no lo vamos a ver, eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, realmente las dos clases es una sola clase, pero vamos a tratar de cubrir una primera parte del día de hoy, que tiene que ver con... ¿te gusta la Navidad? Sí, ok, ¿ves? Niño, todavía tiene esperanza. ¿Alguien no le gusta la Navidad? No le gusta. Ya, ok, César, a ti sí. Sí, da igual. Alguien aquí dice, hermano, yo creo que la Navidad no se debe celebrar, es pagana. ¿Alguien? Ok. Entonces, solamente para saber, me imagino ya los que vengan, les preguntaré después. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Vamos a empezar aquí y vamos a empezar, digamos, en el final, ¿ok? Esto es como las películas que empiezan en el final y luego regresan, así vamos a tratar de hacer la clase. Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Si se pueden sentar en la parte de adelante, yo les agradecería porque ya después de César ya casi no veo. Hebreos 1, del 1 al 2. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? ¿Lo leo yo? ¿Alguien lo tiene? Si no, lo leo yo. ¿Alguien? Okay, excelente. En otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gracias, hermano. Mira, el texto dice que Dios había hablado en otros tiempos de muchas maneras, ¿no? ¿Cómo había hablado en otros tiempos? ¿Cómo? A través de los profetas. Vamos a poner aquí una flechita que diga a través de los profetas. Profetas. Cuando estudiamos eclesiología esto ya lo vimos, así que va a ser algo bastante rápido. Pero ahora, dice, ahora, en ese tiempo, ahora, nos ha hablado a través de ¿quién? De el Hijo. Vamos a poner Jesús, podemos poner su título, el Cristo, pero vamos a poner Jesús. Entonces, Dios antes hablaba a través de profetas, pero ahora habla a través del Hijo. La pregunta es, ¿y qué hablaba Dios? ¿Qué decía Dios? Dios usaba a los profetas para comunicarse, ¿ok? Dios, desde un inicio, Dios ha querido revelarse al hombre, ha querido comunicarse hacia el hombre, pero lo ha hecho de una manera que el hombre pueda entender, porque si Dios se revelara tal cual, el hombre no entendería. Entonces Dios crea el mundo, crea al hombre, y empieza a comunicarse al hombre a través de palabras, formas
imágenes que el hombre pueda entender. Cuando Dios dice, mi mano te sostiene, tú entiendes que hay una mano que te puede sostener, como cuando sostienes un bebé. Se entiende más o menos cómo es que Dios se ha comunicado. Esto es en la parte sencilla. Pero Dios utiliza a sus profetas para comunicarse. Muchas veces también Dios se ha comunicado directamente. Abraham, haz esto. Anda a tal lugar. Haz esto. Pero en esencia nosotros enseñamos que los profetas hablaron de 3 temas principales. Podríamos tomar casi cada versículo donde habla un profeta y asignarlo a una categoría, a una de estas 3 categorías. ¿Cuáles son estas 3 categorías? Los profetas hablaron acerca de, primera categoría. Chicos, esto ya lo vimos. Este es un repaso nomás. Ya me siento como profesor de inicio de año. Buenos días, chicos. Ok, les ayudo porque yo sé que con el frío todavía no se levanta el maquinista. Los profetas comunican la ley de Dios. ¿Ok? Los profetas comunican también el juicio de Dios. ¿Ok? Cuando vemos a Moisés trayendo la ley, cuando vemos a los profetas exhortando al pueblo a volverse a la ley de Dios, vemos estos 2 aspectos. Pero también los profetas hablaron acerca del Mesías. Mesías en hebreo, en griego. Vamos chicos, ¿cómo está su griego 1.0? Griego, en griego, Cristo, ok. Cristo. Estos son títulos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo curioso, chicos? Lo curioso es que dentro de la ley, nosotros, los que no somos judíos, hacemos una división en 3 partes, ¿se acuerdan? La ley, tenemos la primera parte, la ley ceremonial. Para los judíos hay ceremonial y legal, nada más. No hay más separación, pero nosotros, la iglesia, etcétera, hace una tercera separación. Esta es la ceremonial. Luego hace una segunda separación de la ley civil, ¿ok? Y luego hace una tercera separación de la ley moral. Ahora, piensa, Cristo vino a cumplir la ley. ¿Qué parte de la ley vino a cumplir? Las 3. Te agarré. Las tres. Pero en Él, en Cristo, se cumple o se termina, por así decirlo, la ley ceremonial, porque la ley ceremonial va a ser reemplazada por la obra de Cristo. ¿Okay? Esto ya lo saben, solamente les estoy haciendo recordar. ¿Cuál es la ley ceremonial, hermano, de las ceremonias, bodas, bautizos? No. La ley ceremonial tiene que ver con todo lo que son los ritos, los mandamientos, cómo es que se debe de llevar a cabo el sacrificio, cómo se tienen que lavar, etc. Entonces, ¿cuál de las 3 leyes nosotros seguimos? Las 3. Las 3, ¿por qué? Ahorita lo voy a decir. Es que no tenemos tiempo, pero vamos a avanzar. Primero, la ley Cristo, ¿ok? Cristo cumplió esta ley ceremonial. Nosotros ya no tenemos, nadie tiene, ni los judíos tienen que seguir la ley ceremonial, sino que ahora el sacrificio es Cristo. Hermano, pero ¿qué hacemos con la ley civil? Porque así es exclusivo para los judíos. Habían leyes particulares para los judíos, ¿sí? ¿Qué hacemos con la ley civil? Ok, algunos la siguen al pie de la letra. Error. Otros sacamos, ya sabes cuál es mi postura, sacamos los principios que reflejan cómo debemos de vivir. Por ejemplo, jugando, boto este micrófono que tengo aquí y jugando lo piso, ¿no? Y me río, ¿no? Y digo, ay, hermano, pisé, pero fue de casualidad, ¿eh? Ya. Gracias, hermano. ¿Me perdonas, no? Sí, hermano, te perdono. Pero él va a estar esperando que le devuelvan su micrófono. Él está dando un servicio de traer sus cosas. Hay un principio en el Antiguo Testamento que me llame a restituir lo que ofendo a un hermano. Sí.
¿Lo veo también en el Nuevo Testamento? Por supuesto. Entonces, hay principios detrás de las leyes morales que yo no puedo decirle al hermano, disculpa, pero la ley dice que si mato a tu yegua, no a tu micrófono. ¿Me entiendes? Lo siento, pero no tengo el deber de... No, sí tienes el deber porque hay un principio detrás de, ¿ok? No vamos a entrar más a detalle, pero hay principios como el de no mezclar el tipo de fibra que tienes en tu ropa, ¿ok? Si esto es de lana, esto tiene que ser de lana. Ahora el problema es que ahora está 50 lana, 50... Entonces te pones una media poliéster, una media lana, y está 50-50 y 50... ¿Hay un principio detrás, hermano? Sí, hay que leer el capítulo. Y si no entiendes el contexto, hay que leer el libro. Hay que entender el principio, porque hay un principio. ¿Se descarta esto? No, no se descarta. Hermano, pero Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho, pero ahora yo les digo, sí, pero Jesús en ningún momento está descartando. Él está elevando el estándar porque Jesús también va a hablar. La pregunta es, ¿y de qué habló Jesús? Lo vamos a ver ahorita. Ok, ¿y la ley moral? Bueno, la ley moral no cambia, ¿no? La ley moral es la ley de Dios. Lo hemos visto en los 10 mandamientos, ¿sí? Y hay más leyes morales detrás de esto, ¿ok? Entonces, los profetas hablaron la ley que se divide o lo dividimos en ceremonial, civil, moral, pero también hablaron de juicio. Aquella persona que se aparta del camino, no les dicen, bueno, ya que el Señor no bendiga, pues no. No. ¿Qué hace el profeta? ¿Qué hace Dios? Dios siempre los va a llamar a la exhortación de regresar al camino, ¿ok? Nunca es, bueno, ya si quieres. No, nunca es así. El profeta siempre ha exhortado. Y hablaban acerca del Mesías. Pregunto, para aquellos que escuchan predicaciones de los mal llamados profetas, aquellos profetas que se autodenominan profetas en la actualidad, ¿predican esto? No predican esto. No, ni lo busques, Gloria, no lo busques. Yo ya sé. No predican esto. ¿Qué predican? Predican lo que predicaban los falsos profetas en el Antiguo Testamento. ¿Qué predicaban los falsos profetas en el Antiguo Testamento? No, rey, todo va a estar bien. Mira qué tan engañado estaba el rey con estos falsos profetas, que cuando Belsasar estaba en celebración, él ya tenía la ciudad sitiada para ser destruida. ¿Y los profetas? ¿Y la exhortación? Porque como dijo Pablo, en los postreros días la gente no va a querer escuchar la sana doctrina, sino que se amontonarán porque tendrán comezón de oír y cuando les rasquen van a estar satisfechos. ¿Y qué quieren oír? De sus propias concupiscencias, de su propio pecado. Hermano, llevo mal mis finanzas, le debo a 7 bancos. La vil me persigue el auto, tengo que estar tapando mi placa porque si no me lo van a llevar. ¿No? Hago mal mis finanzas, pero busco a alguien que me diga, no te preocupes, todo va a estar bien. Es un ejemplo, ¿ok? Entonces, los profetas eran enviados para traer el mensaje de Dios. No hay más mensaje que este. Hay algunos que podemos poner en algunas categorías, pero en esencia el Antiguo Testamento se maneja ley, juicio y el Mesías. Tenemos historias, tenemos momentos, pero todo es hacia adelante. Y a todo esto, chicos, Hebreos le llama la sombra. ¿Ok? Hebreos le dice, esto es la sombra. Cuando ves a Isaac, un hijo que va a ser sacrificado, es una tipología ¿de quién? De Cristo. Cuando vemos a Jonás, un profeta que es tragado por un pez, ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. Y luego viene Jesús y dice, así como Jonás, el Hijo del Hombre, tiene que ser tragado por la tierra. Cuando vemos el asta, esta asta con la serpiente de bronce que representa el pecado, así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre va a ser levantado, porque maldito es el que es crucificado en un madero. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Entonces, maestras de escuela dominical, cuando enseñes la Biblia, una historia bíblica, tienes que entender que todo
señala a Cristo. O sea, Dios no quería hablar de recetas, Dios no quería hablar de deporte, Dios no quería hablar de otra cosa que no fuese la revelación de su Hijo. ¿Se entiende? Preguntas hasta aquí. Preguntas, chicos, preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? Hermano, ¿hay sospechas? ¿Me miran con sospecha algunos? ¿Sí? Ok, esto ya lo vimos, esto nosotros ya lo hemos visto, inclusive con un poquito más de detalle. Ahora, la pregunta es, hermano, cuando ya pasamos a este lado, ahora, si ya vino Jesús, ¿qué habló Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Si ya ellos apuntaban a Jesús, ¿por qué dice en Hebreos, que es el pasaje que hemos leído, en otros tiempos Dios, hablando de muchas formas y de muchas maneras por sus profetas, ahora nos ha hablado a través de Jesús? ¿Recuerdan los 3 oficios de Cristo? Sacerdote, carpintero, no, hermano, por favor, profeta y rey. Hablamos que como sacerdote pasaba algo bien interesante, que todo esto lo enseña Hebreos, que es quien desarrolla el ministerio profético más que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. Y dice que Jesús era un sacerdote, pero que como sacerdote, él mismo era el sacerdote y a la vez, él mismo era el sacrificio. O sea, él mismo era el sacerdote que sacrificaba, pero se sacrificaba a sí mismo. ¿Se entiende? Ahora, como profeta, esto también lo hablamos, Jesús dijo esto: todo lo que el Padre me ha dicho que les diga a ustedes, yo se los he dicho. Todas las obras que el Padre me ha dicho que yo haga, yo las he hecho. Entonces en Jesús encontramos obras y encontramos palabras o enseñanza. La pregunta es, ¿qué contienen sus palabras y qué contienen sus enseñanzas? Ya lo mencionamos, te lo digo acá, a Jesús. ¿Ok? Él se revela hacia sí mismo. Y hay una relación entre Jesús y el Padre, y lo vamos a buscar. Lo vamos a leer aquí. Por favor. Un segundito. No se duerman, por favor, no se duerman. Ya llego. Ok, vamos con, por favor, Fabri, Juan 7:16. No, César, no. Dayana, Juan 8:26. Atrás, quien esté atrás, alguien, Juan 14:10. Y aquí, Sofi, Juan 15:15. El segundo es Juan 8:26. Y... sí, por favor, se pasan el micrófono porque estamos grabando. Ok, empezamos con Fabri. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Gracias, se está refiriendo al Padre. 8:26, gracias. I can't find it. Next. Se está escuchando todo el... A ver, siguiente. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ok. Juan 8:26. Sí. Sorry. Muchas cosas, ¿no? 14:10. What? You just read 8:10. Ok. 14:10. 14:10, por favor, mientras que lo vas buscando. Ok, ¿qué hemos leído hasta ahorita? Jesús está diciendo, todo lo que has oído de mí no viene de mí, es lo que yo he oído del Padre. ¿Lo tienes? ¿No crees que yo soy en el Padre y en el Padre en mí? Las palabras que yo soy os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto lo necesito yo. Gracias. Entonces, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, todo lo que yo enseño y todo lo que yo hago es porque el Padre me ha dicho que lo haga. ¿Ok? Jesús se complace en obedecer al Padre. Jesús, la segunda persona de la Trinidad,
se complace en agradar al Padre, en someter su voluntad al Padre y hacer todo lo que el Padre ha planificado hacer. Dios habló antes, pero ahora habla a través del Hijo. Jesús no vino a hacer o decir de su propia voluntad independiente a la perfecta voluntad trinitaria. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Chicos, preguntas hasta aquí para pasar al siguiente versículo. No quiero dejar alguna pregunta suelta. Si no hay preguntas, ok, continuamos. Hebreos 1, del 3 al 4. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. Ok. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gracias. Entonces, el Señor Jesucristo dice que es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Cuando estudiamos acerca de la Trinidad, nosotros vimos la declaración que la Iglesia toma, que viene de la declaración que se hizo hace muchos siglos, que tiene que ver con la sustancia. Dice que la Trinidad Dios se revela en tres personas que subsisten y que comparten que tienen una misma sustancia. ¿Ok? Es decir, lo que te hace Dios, eso lo tiene Dios. Y lo tiene Dios el Padre, y lo tiene el Hijo, y lo tiene el Espíritu Santo. Cuando Dios envía a Jesús, lo que está haciendo Jesús es revelar al Padre. Pero al Padre nadie lo ha visto. Salud. Al Padre nadie lo ha visto. Pero si has visto a Jesús, has visto al Padre. El propósito de Jesús, lo vamos a ver ahorita, es que nosotros nos podamos acercar al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No que Jesús es un camino como una serie de reglas que yo tengo que seguir para llegar a, como lo enseñan otras religiones, sino que Jesús, a través de Jesús, eso lo vamos a ver la próxima semana, a través de mi unión con Cristo, es que yo formo parte de la familia celestial, de la familia del Padre. Puedo relacionarme con el Padre. Gálatas 4, del 4 al 7. Gálatas 4, del 4 al 7. ¿Alguien lo tiene? Hermano. Puedes mandar saludos también. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Gracias, hermano. Entonces, cuando llegó el plazo, Reina Valera dice, y cuando se dio el cumplimiento del tiempo, cuando Dios lo estableció así. No para Dios, para nosotros. El tiempo es para nosotros, no para Dios. ¿Okay? Dios estableció un tiempo y cuando llegó ese momento, Dios envió a su Hijo. Lo que nosotros llamamos Navidad es realmente, o que hay detrás de eso, el cumplimiento del plan de Dios, o parte del cumplimiento del plan de Dios, para enviar a Jesús, para ahora continuar revelándonos, ya no en sombra, sino en el objeto de la sombra, con Jesús. ¿Se entiende? Preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, porque todos saben mucho. Sí, sí. Tú deberías hacerle preguntas a ellos. Ok. Todavía no es tiempo de preguntas, pero ¿qué entendemos por esto?
¿Qué se entiende por esto? Primero, Jesús revela al Padre. ¿Sí? En cuanto al carácter, en cuanto a su voluntad. Jesús dice, ahora yo les voy a llamar mis amigos, porque el que no es amigo no sabe lo que hace el Padre. Pero ahora que ustedes van a conocer, es por eso que ahora yo les llamo amigos, porque yo me revelo a ustedes. ¿Sí? Jesús es la expresión visible del Dios invisible. Lo vuelvo a repetir, Jesús es la revelación. Claro, nosotros no lo hemos visto, pero hubieron testigos que sí, vivieron con Él, anduvieron con Él. Murió Jesús, resucitó, etc. Y Él es el cumplimiento de todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Hay una palabra muy bonita que ya le expliqué aquí, que se encuentra en Juan 1.1. Buscamos Juan 1.1. Juan 1.1. Yo sé que se lo saben de memoria, pero que habla acerca de la divinidad de Jesús. Juan 1.1. ¿Alguien lo tiene? Sí, hermano, espérate que te alcanzo el micrófono. Bueno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No más quédate el micrófono porque te voy a acelerar un poquito más. En el principio era el Verbo. El Verbo. Y el Verbo era Dios. Verbo, palabra. Habla acerca de Jesús. ¿Ok? Y este verbo, esta palabra, esta revelación de Dios, era Dios, estaba con Dios. ¿Puedes continuar, hermana? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Habla del poder creador del Señor Jesucristo. Continúa. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Continúa, por favor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Gracias. Hasta nomás. Entonces, ¿qué nos enseña Juan? Sí, pásalo por favor, hermano. ¿Qué nos enseña Juan? Primero, que Jesús es Dios, es el Logos, es el Verbo, es la palabra revelada. ¿Ok? Versículo 14. Juan 1.14. Gloria, ¿lo puedes leer, por favor, ya que estábamos con tu... 1.14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya con ese versículo, chicos, realmente el creyente debería de cambiar su visión acerca de cómo celebramos la Navidad. No descarto todo lo que puede estar alrededor, pero podría no estar y aún tener una buena Navidad si entendemos este versículo. Primero, ¿qué dice? La primera frase, y ese verbo fue hecho carne. ¿Cuál es la enseñanza, la encarnación de Cristo? Chicos, es, bueno, un poco de lo que se habló en la predicación de la semana pasada. Si no la viste, lo puedes buscar. Para aquellas personas que no estuvieron, lo puedes buscar y entender un poquito lo que tiene que ver con la encarnación. Pero no solamente dice que se hizo carne, se hizo un hombre, sino que, continúa. No, si el micrófono ya no habla, ya... Juan dio testimonio de él. No, el versículo 12. El 14, perdón. 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y... Habitó entre nosotros. Habitó. Ya expliqué esa palabra, ¿cierto? ¿O no? Sí, ya expliqué, ¿no? ¿O no expliqué? ¿Qué significa habitó entre nosotros? Vivió. ¿Vivió? No. ¿Qué significa? Significa que Jesús era el tabernáculo donde moraba la presencia de Dios y era
¿Ustedes saben el significado de Emanuel? Dios conoce, ya, literalmente, Dios estaba entre nosotros, velado por el cuerpo de Cristo, pero mostrando a Dios. ¿Sí? Ahora, aquí ya empiezo, gracias hermana, puedes devolver el micrófono. Aquí ya empiezo a hacer algunas preguntas. Chicos, ¿cómo afecta esto tu celebración de Navidad? ¿Cómo afecta, o mejor dicho, cómo debería afectar tu celebración de Navidad? ¿Cómo debería afectar la celebración navideña de un cristiano? Está Harley, que levantó la mano, puedes alcanzarle el micrófono. Ah, te estás rascando la espalda. Ok, hermano. Sí, sí. Ok. ¿Pero quieres participar? ¿No? Todavía no. Después, siguiente. Chicos, vamos, despierten. ¿Cómo debería afectar? ¿Cómo estamos de tiempo? Uy, tenemos 5 minutos. 5 minutos de silencio es suficientemente incómodo para que alguien hable. Yo espero. ¿Es muy general? Ok, ¿cómo debería afectar esta enseñanza la forma en cómo tú celebras la Navidad? Yo celebro todos los días la Navidad. Ok. Todo el año. Sí. Todos los días se celebra. Está hablando el hermano. O sea, se emocionó. Porque Cristo es la Navidad. Excelente. Cristo no es la Navidad. Cristo no es la Navidad. La Navidad es Cristo. No. No, chicos, en todo este tiempo es fácil, es bien fácil tapar con tantas ramas de árboles, con tantos elfos, con tantos sombreros navideños. Es bien, no por tu sombrero, es bien fácil tapar el objeto real de la sombra o el objeto real de lo que nos reunimos. Nosotros nos reunimos y decimos Feliz Navidad. Oye, estamos diciendo gracias a Dios porque Dios en el tiempo envió a Cristo y cumplió su promesa. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser renacidos, para que pudiésemos ahora formar parte de una familia celestial, para que nosotros podamos ahora alabar al Señor. Él, Jesucristo, está ahora. Si lees Hebreos es muy delicioso realmente para entender el ministerio de Cristo actualmente, eternamente ofreciendo sacrificio. Su sacrificio es eterno delante de Dios, porque tu pecado es eterno delante de Dios. El ministerio de Jesucristo es eterno delante de Dios, como abogado, como sacrificio, como sacerdote, como gran sumo sacerdote. Entonces, en este tiempo donde tenemos una especial inclinación hacia una fiesta de celebración, no nos olvidemos o no quitemos de la celebración un tiempo de lectura de la palabra en el tiempo de celebración navideña, porque eso es, ¿no? Es como que querramos celebrar el cumpleaños de Cris hoy día y tenemos la mesa llena, tenemos todos los regalos y Cris nadie le pasó la voz, ¿no? Pero nos comemos toda la comida y todos sus regalos nos los repartimos. ¿Sí? Es como celebrar sin la persona, está celebrando una celebración vacía. Eso sí yo lo condeno. Si tú no pones en el centro de tu celebración a Cristo, es condenable porque estás celebrando algo que se llama apariencia. ¿Sí? ¿Cómo lo quiero a Cris? Oye, ¿y Cris? No sé, que no le pasaron la voz, no sé, no importa, hay que celebrar igual. O sea, es el amor de la celebración, no es el amor a Cristo. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú entiendes realmente lo que hizo Cristo, la obra de Cristo, lo que hizo Dios, cómo trabajó en el pasado, cómo está trabajando ahora a través de Jesucristo y el ministerio que tiene, entonces realmente dices, ok, alabo al Señor. El plan de Dios no empieza aquí, ¿ok? Las obras de Cristo no empiezan aquí. ¿Dónde empiezan? Esto también ya lo vimos. ¿Dónde empiezan? Esto estorba. En el principio. Esto ya lo pregunté. ¿Qué es el principio según las Escrituras? ¿Qué es el principio según las Escrituras? Porque lo cantamos, ¿no? Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Y si lo cantamos es porque lo sabemos y entendemos. Si no, esa parte no la cantes. No, sí cántala. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa?
¿Qué significa el principio? Fabri lo sabe, hermano. ¿Qué significa el principio? Tú lo respondiste esa vez. Yo me acuerdo lo que respondió. Sí, tú lo respondiste. Pásale, por favor, hermano. Pues lo que yo entiendo, y pues no me acuerdo de la respuesta. No te preocupes porque esa respondiste mal. Pero respondiste. Pero respondí. Y eso nos ayudó a corregir. Bueno, el principio para mí es desde el inicio, o sea, pues desde la perspectiva de Dios, Dios no tiene principio y no tiene final, ¿no? Si lo ponemos desde ese punto. Pero en cuanto a la creación, pues prácticamente de lo que habla Génesis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, eso es lo que yo podría entender. El principio no es Génesis, ¿ok? El principio no es Génesis 1.1. Gracias, hermano. Bastante mejor que la última vez, ¿no? ¿Ok? Porque por lo menos mencionaste Génesis. El principio no es Génesis 1.1. El principio es antes de Génesis 1.1. ¿Ok? Entonces, en el principio, cuando no había nada, cuando Dios estaba en su comunión trinitaria, sin nada creado, Dios en el principio creó. ¿Ok? Y en ese principio, antes de que todo fuese creado, Dios hizo un plan, que nosotros lo conocemos como, ¿qué es todo esto? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llama la Escritura? El plan de redención. Gracias, hermana. El plan de redención. Es decir, la Navidad, o lo que celebramos en la Navidad, es una partecita realmente de todo el plan de redención que Dios ha mostrado a través de la palabra. ¿Ok? O sea, realmente somos una iglesia que podríamos celebrar muchas cosas, no solamente la Navidad. ¿Ok? La Navidad es un tiempo hermoso porque es la encarnación de Cristo, pero aquí ya Dios había planificado. Sería alucinante crear una celebración sobre celebrar el inicio del plan, ¿no? O celebrar lo que va a venir, también podemos celebrar lo que va a venir, no sé, ya son locuras, ¿no? Pero vamos al punto, es que todo esto Dios lo ha planificado de antemano. Efesios capítulo 1 lo puedes leer en casa. Ya lo hemos estudiado también, varios domingos lo hemos estudiado, al detalle, al no detalle, general y en específico. Entonces, ¿alguien se acuerda cuál es el plan de Dios? ¿Más o menos se acuerdan? Ok, se los dejo de tarea. Traten de recordar cuál es el plan de Dios, cuál es el plan de Dios para el hombre y en este tiempo el cumplimiento que ahora celebramos. Después. ¿Quiere responder ahora? No, ese va a ser el inicio para la próxima semana. Vamos a ver la clase sobre el plan de redención y realmente vamos a ver un poquito acerca de las profecías de Jesucristo en su nacimiento, porque sí es alucinante. Solamente te dejo el dato. Hay más de 50 profecías acerca de Jesucristo y solamente vamos a ver 8. ¿Ok? No por tiempo, podemos verlas, pero solo para que se cumplan esas 8 en Jesucristo, en una sola persona, profecías que fueron profetizadas, valga la redundancia, cientos en algunos casos miles de años atrás, solamente para que se cumpla esa profecía, las probabilidades, o sea, es más fácil que mueras tú mordido por un tiburón en la Papineau y que te mueras desangrado porque te mordió un tiburón en el talón. Esa probabilidad es mayor a que las profecías de Jesús se hayan cumplido en Jesús. 8 nada más. 8. Hay más de 50. Ya las estudias en casa, hermano, porque ya no va a alcanzar el tiempo. Pero vamos a ver las más conocidas y vamos a ver un poquito el detalle de lo que significó el nacimiento de Jesús en sí. Y esto lo pueden llevar a casa y compartirlo también con sus compañeros, con su familia, etc. Preguntas, chicos, hasta acá. ¿Preguntas? ¿No? Ok. ¿Seguros? Ok. Vamos a orar. Vamos a orar para terminar. Dios